Pues vamos a darle un giro. En este marco del 360 a la mañanera está con nosotros el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, un hombre de izquierda, de convicciones, de lucha. No requiere mayor presentación, Martí Batres. Estimado, ¿cómo estás? Muy buen día. Jorge Armando, Azul, ¿cómo están? Giro de 360, no de 180. Exactamente. Porque quedamos más o menos en el mismo campo, progresista, democrático, de izquierda. Por cierto, estamos en la mañanera 360. ¿Qué te parece el ejercicio en sí mismo, estimado Martí? Lo que hace el presidente de lunes a viernes, porque tú has sido siempre alguien de izquierda, en su momento también muy combativo, criticabas mucho a los presidentes que no rendían cuentas. Ellos, ¿cuándo daban una conferencia de prensa? Los anteriores, Fox, Calderón, Peña. Bueno, la mañanera se puede analizar desde muchos puntos de vista. Uno es este. Los presidentes no se exponían a las conferencias de prensa. Es más, le tenían miedo a las conferencias de prensa, porque pudiera haber algún cuestionamiento o pudieran pronunciar alguna frase que se les fuera de las manos, en fin. Entonces controlaban mucho el mensaje que emitían y no comparecían con los medios. Pero por otro lado, la mañanera tiene un impacto impresionante, ¿no? Es un poder de comunicación alternativo y va más allá de nuestras fronteras. Luego vemos que comentan la mañanera en España, los de Podemos comentan la mañanera, o en otros lugares del mundo han comentado cosas que se dicen porque este tema de la comunicación es un tema global y la lucha por la información veraz, objetiva, es un tema global también. Otros gobiernos progresistas se han enfrentado a situaciones parecidas, pero lo que ha ido construyendo el presidente es impresionante. No nos enteraríamos de muchas cosas si no fuera por la mañanera. Por ahí nos enteramos de las cárceles privadas de Calderón, por poner un ejemplo. Por la mañanera nos enteramos de grandes negocios de algunos personajes, periodistas o políticos. Bueno, ya entendemos por la mañanera. Cómo funciona la red eléctrica, eso, cuando íbamos a imaginarnos cómo explicarnos qué era todo lo que pasaba para que pudiéramos tener luz, ahora ya lo sabemos también, o sea, claro, varios niveles, ¿no? O sea, ahí se da información que luego uno reproduce. Es sorprendente el tema de la mañanera. Es otra fuente para informarse. Que, por cierto, el presidente López Obrador reta constantemente a sus adversarios, les da respuesta ante noticias falsas. Ahora, por ejemplo, se habla de Guillermo Sheridan, que cataloga a los mexicanos como flojos, borrachos, misóginos en general, y dice que también somos violentos. Y hay un debate constante. ¿Cuál es la diferencia? Hay un debate constante entre esto que hace el presidente y lo que se hacía en el pasado frente a la cerrazón y el control de los medios de comunicación? Porque algunos quieren voltear las cosas y decir, cuando el presidente señala, es porque es un dictador, no le gusta la libertad de expresión. Bueno, ahí también hay otras aristas para analizar la mañanera. No había libertad para los medios de comunicación. Se les mandaba un guión de lo que debían decir. Eso era el pasado. Se les mandaba un guión de la presidencia y esto se puede decir, esto no se puede decir. Y se controlaba lo que los medios de comunicación libres podían decir. Digo, libres entre comillas, hasta cierto punto. Digo, los ha habido algunos, pero había un control general. Ahora hay una libertad enorme. Cada medio de comunicación puede decir lo que quiera. Puede criticar al presidente. Nunca había habido la libertad que existe hoy para criticar al presidente. Nadie te lo impide. Pero también el presidente y cualquier otro gobernante también tienen libertad para la réplica, el ejercicio del derecho de réplica. Es decir, para que ningún infundio o ninguna desinformación se quede sin la contestación correspondiente. Esto tiene un referente histórico, porque recordemos que hace un siglo, un poco más, cuando Madero llega al gobierno, pues
Es un logro muy importante porque se derrota una dictadura, la de Porfirio Díaz, que tenía un control férreo sobre los medios. Con Madero los medios son libres, pero la prensa se va contra el presidente a hacerlo pedazos. Entonces, ese antecedente es importante tenerlo en cuenta porque el actual presidente de la República pues no deja pasar no deja pasar ninguna mentira, sino que hay una desinformación, hay una falsedad, afecta al interés público esta falsedad y se contesta en la mañanera con una precisión milimétrica. Esto también es muy importante. Hay dos cosas que se afirmaban al principio de esta administración sobre la mañanera. Uno, que el gran beneficiario era el presidente porque decía su verdad. Y otra, que se iba a desgastar la mañanera. No vemos que se desgaste en términos, o sea, que ha habido más polémica, que ha causado de pronto tensiones con ciertos actores, por ejemplo, la prensa y quienes pudieran estar siendo afectados por políticas, etcétera. Hay eso, pero no hay desgaste. Nosotros vemos y lo palpamos incluso en quienes nos ven a nosotros, que hay una constancia de la gente de querer estar al tanto de qué es lo que está diciendo el presidente, con una altísima credibilidad. Entonces mi pregunta para ti sería, ¿cuál a este punto, a 4 años de gobierno, quién es el gran o quiénes son los grandes beneficiarios de este ejercicio que pues puso de manera inédita este presidente? Son varios beneficiarios, los principales, los ciudadanos, la ciudadanía, que tiene otra fuente de información. Eso es muy importante. Y también es beneficiario el interés público en general, porque la mañanera es un espacio donde se defiende el interés público. La mayoría de los medios de comunicación son privados, defienden intereses privados, están en su derecho de hacerlo, pero alguien debe defender el interés público. Entonces, la mañanera es un espacio de defensa del interés público, de defensa del interés nacional. Entonces, ha sido un instrumento magnífico. Que es distinto que decir en defensa del gobierno. El interés público y el gobierno no son la misma cosa. Y todavía más diferente de en defensa de los gobernantes. Porque aquí se defienden intereses generales. Cuando hablamos de la electricidad, se defienden intereses generales. Claro. Y se expone ante la nación qué es lo que se está defendiendo. Yo incluso he tomado datos de la mañanera para exposiciones que he hecho y las traduzco, ¿no? Más otras informaciones, en fin, que todo esto es importante. Le entras al debate. A propósito de esto, Esteban Martí, ¿qué momento se vive en México en materia política, económica, social? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué trata esto de la 4T? Y sobre todo las narrativas de los conservadores han sido, hay autoritarismo. Cuando entraste recién como secretario de Gobierno de la Ciudad de México, te armaron un montaje los opositores de que supuestamente tú dirigiste una decisión, que tú tomaste una determinación para golpear a ciertos aspirantes. En ese momento apenas iban a asumir algunos alcaldes, entiendo. O sea, ¿qué momento estamos viviendo en el país en términos históricos y cómo se ve desde el interior de una administración como la de la Ciudad de México? Bueno, la mañanera, a propósito de la mañanera, es una muestra de cambios que se han venido dando. No quiero detallar por falta de tiempo, pero podría enumerar algunos trazos generales. Uno de ellos es que se ha recuperado la supremacía del interés público sobre el interés privado. Todos recordamos esta foto famosa donde Andrés de Oteiza de OHL jalonea del brazo al presidente Peña Nieto. Era una muestra muy clara de quiénes se imponían a final de cuentas. Los intereses particulares, los intereses privados. Y en la etapa que estamos viviendo, el poder público que dimana del pueblo, que representa la soberanía, en efecto, va sobreponiéndose, va recuperando el terreno para estar por encima de cualquier interés privado o particular. Esto es muy importante porque es una forma en que el pueblo está recuperando el gobierno. Claro.
no mandaba el gobierno, no mandaban los poderes que emergían del voto, sino que había intereses privados que les imponían las decisiones. Ahora, por ejemplo, te voy a comentar, cuando recién llegué al Senado, como presidente del Senado, una de las primeras decisiones que tomamos fue aprobar el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libre sindicación y negociación colectiva. Un convenio que muchos países han aprobado, pero en México no se había ratificado por el Senado. Entonces lo sometemos a la ratificación, preparamos el terreno para que vaya en el orden del día, e inmediatamente las llamadas de grandes personajes de la iniciativa privada, del Consejo de Hombres de Negocios, que creo que ya cambió de nombre, pero pidiendo que no se aprobara. Bueno, de todas maneras lo aprobamos, pero eso te da idea de cómo funcionaban las cosas. Ahí tenemos un cambio muy importante. Otro cambio fundamental es el tema del orden en la economía y en las finanzas. Vamos con 4 años de gobierno, todavía quedan 2, en efecto, no ha terminado el sexenio para hacer un balance total. Sin embargo, este es, de 9 sexenios, es el primero que tiene estabilidad en la moneda, que tiene estabilidad en la inflación, que tiene estabilidad en los ingresos. A pesar de la pandemia. Con 2 años de impacto negativo en la pandemia profundos. Guerra. A pesar de la guerra en Ucrania, a pesar de la pandemia, a pesar de una tendencia a la caída en el crecimiento del PIB que tocó a toda América Latina en este periodo. A pesar de eso. Es decir, ¿quién puede presumir de tener esta paridad peso-dólar en los gobiernos pasados? O sea, vamos a remontarnos a Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas, Cedillo, Calderón, Fox, Peña. Eso digo por poner un ejemplo. Entonces, un gobierno con una economía sana, con unas finanzas sanas, con un orden en este sentido que no se había visto, ¿no? ¿Y qué decían los críticos? Son populistas, van a gastar el dinero que no tienen, van a derrochar, van a endeudar al país para hacer populismo, etcétera. Y en cambio es el gobierno que ha tenido las finanzas más ordenadas, mucho más que los que hablaban de eso. Y, sin embargo, al mismo tiempo, es un gobierno que ha expandido el gasto social. Entonces tenemos ahora nuevos derechos sociales, tenemos una pensión que se convirtió en universal para adultos mayores, tenemos una beca para todas las personas con discapacidad, becas para estudiantes en todos los niveles, tenemos una expansión del sistema educativo con la creación de nuevas universidades, programas que van hacia el campo, como Sembrando Vida, que algunos lo califican como el programa ecológico más importante que hay en el mundo en este momento. En fin, es decir, creció la política social, creció el gasto social, sin endeudarse, sin aumentar impuestos. Sí, es una cosa que no se había visto sin déficit, en este país. Sin gastar el dinero que no se tiene. Ya como derechos constitucionales también. Y son derechos constitucionales. Aprobó el Congreso y los congresos locales aprobaron esta iniciativa del presidente de que la pensión de adultos mayores, la beca para personas con discapacidad, las becas para estudiantes y el sistema de salud gratuito. Y le quitaron la pensionsota que tenía a formar parte de los derechos de la Constitución. Vicente Fox, la pensionsota que tenía Felipe Calderón, Cedillo. Es el contraste que ahora el presidente está mencionando en sus mensajes, ¿no? Es decir, se expande el gasto hacia abajo y se reduce arriba. Y nos premian con el tiempo, estimado Martí. Sí, nos pero no sé, Azul, si tienes algo no, y le añadimos. No, nada más que decir, porque tendríamos que tener otra sesión larga para ver una otra parte de la transformación que también es muy importante, que es
la conciencia de mucha gente de esto que está pasando y de la necesidad de defenderlo. Tan así que ahorita estamos viendo fenómenos como un INE que está enfurecido, censurando gente, ¿no? Esta parte, ojalá pudieras venir otro día, Martí, para que pudiéramos Pero te hago un hablar de comentario esto. rapidísimo, si ustedes me lo permiten. Uno de los cambios más importantes de la Cuarta Transformación es que el poder político le cuesta menos dinero a los contribuyentes. El poder político cuesta menos, la presidencia cuesta menos, Sí, sí. incluso el Congreso cuesta menos dinero. Y falta, tiene también que ver, los órganos electorales deben costarle menos y deben ser imparciales, porque actualmente están del lado de los partidos de oposición y no por ser de oposición, porque pueden decir es Por que lo que los representan. contrapesos y no sé qué. No, porque cuando estos partidos gobernaban, el INE estaba del lado de ellos. Pero De necesitamos ellos. un órgano electoral imparcial, un Congreso más pequeño. Estados Unidos tiene 100 senadores, en México hay 128 y tenemos la tercera parte de población que Estados Unidos. ¿Y qué tal nuestro avionzote? Ahí está estacionado porque cuesta también bastante caro mantenerlo en el aire. No Señor se Martí, debió haber comprado nunca. no se haber comprado, pero fue un regalo de presidente a presidente, ¿no? Calderón a Peña, no puedo dejar pasar la oportunidad. El presidente en una mañanera recientemente se refirió a tu trabajo, te considera una de las corcholatas para la Ciudad de México. ¿Cómo te consideras tú? A bote pronto y con eso cerramos. Primero te diría que sí he trabajado mucho, como dijo el presidente. Tengo 30 años trabajando en la ciudad. Yo creo que más años, en realidad. Eres tragaños, ¿eh? Empecé a los 14 años. Ah, mira. Mi militancia en la Ciudad de México en 1981. Y en la ciudad, propiamente este trabajo territorial al que se refería el presidente, pues sí, desde hace unas 3 décadas intensamente. Y por otro lado, estoy concentrado en mi trabajo. Sí, estoy atento a lo que dice el presidente, obviamente, y a lo que dicen los medios sobre estos temas, pero también debo estar muy atento a mi trabajo. Ahí nos toca la parte de la gobernabilidad y creo, por otro lado, pues estoy ahí, que es muy importante apoyar a la jefa de gobierno, que está haciendo un extraordinario trabajo. Estamos ahí ayudando. ¿Qué considero que es nuestra labor? Ayudar a la gente, ayudar a la gobernabilidad, apoyar a la jefa de gobierno. Son nuestras grandes tareas en la Ciudad de México. En eso estamos concentrados. Pero en su momento sí vas a participar en la encuesta, como participaste en el pasado. Y tendremos oportunidad de platicar muy bien sobre estos temas. Bueno. Es el tiempo de eso que dices. Va a haber Ok. tiempo de platicar de Muy estos bien. temas. El espacio está abierto, estimado Martí. Gracias. Muchas Y gracias a ustedes.